Queremos encontrar el valor exacto de la función coseno de 105 grados usando una identidad de medio ángulo. Y si viste el video anterior, acabamos de encontrar este valor de la función coseno usando esta identidad de medio ángulo para coseno. En este video quiero mostrar cómo podemos usar esta identidad de reducción de potencia que algunos libros de texto también llaman identidad de medio ángulo para encontrar el mismo valor de la función coseno. Observe cómo al aplicar esta identidad de reductora de potencia, o identidad de medio ángulo, aquí a la izquierda tenemos el coseno cuadrado a. Entonces, usando la identidad coseno cuadrado a es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 2a, voy a escribir esto en forma de fracción. Entonces el numerador sería 1 más coseno 2a. Y luego tendremos un denominador de 2. En el primer paso tendremos un coseno cuadrado de 105 grados. Pero observe que es fácil ver que a es igual a 105 grados, lo que significa que en el lado derecho tendríamos un coseno más de 2a, o 2 veces 105 grados, todos divididos por 2. Entonces tenemos un coseno cuadrado de 105 grados. Es igual a 1 más coseno de 210 grados, dividido por 2. Y ahora encontraremos coseno 210 grados, y determinaremos este valor usando el triángulo de referencia y un círculo unitario. Entonces, usando un triángulo de referencia, dibujamos el ángulo en la posición central. Entonces el lado inicial estaría aquí. El lado terminal sería, media rotación es 180, por lo que 30 grados más, aproximadamente aquí. Entonces esto es 210 grados. Observe cómo el ángulo de referencia aquí sería de 30 grados o pi sobre 6 radianes. Entonces tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90. Entonces podemos etiquetar los lados 1, 2, raíz cuadrada de 3. La pata corta es 1, la hipotenusa es 2, la raíz cuadrada de la pata más larga de 3, pero porque estamos en el tercer cuadrante, donde x e y son negativos, ambas piernas serán negativas. Lo que significa que el coseno de 210 grados es igual a la relación de los lados adyacentes de la hipotenusa, que sería una raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 2. Así que ahora tendríamos un coseno cuadrado de 105 grados igual a 1. Tendríamos más raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 2, o simplemente menos raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Esto todavía es más de 2. Ahora sabemos que queremos coseno 105 grados, no coseno al cuadrado 105 grados, pero antes de sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, simplifiquemos este lado derecho. Si quisiéramos borrar el denominador de 2 del numerador, podríamos multiplicarlo por 2. Pero si multiplicamos el numerador de una fracción por 2, también debemos multiplicar el denominador por 2. Entonces esto es como multiplicar por 2 sobre 2, o 1. Solo cambia la forma. Entonces, en el numerador cuando distribuimos, tendríamos 2 menos, y luego la raíz cuadrada de 3 sobre 2 veces 2 sería la raíz cuadrada de 3, y el denominador es 4. Entonces ahora tenemos coseno cuadrado de 105 grados. Es igual a 2 menos la raíz cuadrada de 3 dividido por 4, y eso me dará mi coseno de 105 grados. Entonces tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Cuando hacemos esto, tenemos que incluir un más o menos aquí a la derecha, por lo que es difícil determinar si el coseno de 105 grados sería positivo o negativo, tal como lo hizo al usar esta identidad. Así que recuerda, coseno θ es igual a x dividido por r. Is equal to x divided by r. Entonces 105 grados está en una posición. Tenemos el lado inicial aquí, el lado terminal estaría en el segundo cuadrante, aproximadamente aquí. Observe que en el segundo cuadrante x es negativo y, por lo tanto, el valor de la función coseno sería negativo. Entonces podemos escribir esto como raíz cuadrada negativa 2 menos la raíz cuadrada de 3 dividido por 4. Y ahora porque tenemos la raíz cuadrada de una fracción, podemos escribir esto como la raíz cuadrada del numerador dividido por la raíz cuadrada del denominador. Y finalmente, debido a que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, tendríamos una raíz cuadrada negativa de 2.
menos raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Este sería el valor exacto del coseno 105 grados. Y de nuevo, si miras el video anterior, cuando encontramos este valor de la función coseno usando esta identidad, que todavía tengo aquí, observe cómo es lo mismo. Que por supuesto debería ser, porque es el mismo valor de la función coseno. Espero que hayas encontrado esto útil.